Mis padres me enviaron un mensaje de texto: no vuelvas a contactarnos hasta que estés listo para ser honesto, después de que mi hermana les dijera que me habían expulsado. Así que respondí: no tengo que disculparme por una mentira que no dije. Ya verán quién ha estado mintiendo realmente. La foto de ficha policial en el expediente estaba impresa en un crudo blanco y negro, pero no necesitaba color para reconocerla. Su barbilla estaba inclinada en el mismo ángulo de inocencia practicada que había usado para nuestras tarjetas de Navidad familiares desde que tengo memoria. Y yo estaba sentado en mi despacho a las 7:40 de la mañana, sosteniendo un grueso expediente de Manila con la cara de mi propia hermana grapada en la cubierta interior. Mis manos aún no temblaban. Esa reacción física vendría más tarde, una onda de choque retardada de una década de dolor enterrado. En ese momento, simplemente me senté muy quieto. La luz fluorescente del techo zumbaba una melodía mecánica y grave. Una taza fría de café solo dejaba un aro oscuro en el resumen impreso del caso sobre mi escritorio de caoba. En algún lugar del pasillo, podía oír a un conserje del juzgado pasando una pesada aspiradora por la alfombra, creando ese silencio hueco particular previo a la apertura que un edificio municipal masivo tiene antes de que llegue cualquier persona oficial para el día. Leí el documento de acusación 2 veces, y luego una tercera, escaneando el texto para asegurarme de que no estaba inventando una extraña coincidencia a partir de un nombre común. No lo estaba. La acusada era Maya Sterling, anteriormente Maya Vance. Mi hermana. Fraude electrónico, 9 cargos. Malversación de fondos de una organización sin fines de lucro registrada, 1 cargo. Casi $450.000 movidos en incrementos agónicamente pequeños y calculados durante 3 años, disfrazados como pagos legítimos a proveedores a una empresa fantasma que no existía. 10 años de silencio absoluto y sofocante no me habían preparado para el tipo particular de quietud que se instala en una sala de audiencias cuando la persona que le dijo a toda tu familia que eras una vergüenza total se da cuenta de que eres tú quien sostiene el mazo. Pero esa quietud todavía estaba a 2 horas de distancia. Primero, necesitas entender la arquitectura de nuestra familia y como una mentira maliciosa que una chica de 21 años contó en una llamada telefónica casual de domingo mutó en una década de distanciamiento total. Nadie en mi familia pensó jamás en cuestionar a Maya. Yo había sido el callado desde que tengo memoria. Fui el que se fue a la universidad a 3 estados de distancia, mudándome de Ohio a Massachusetts, y dejé de aparecer en cada evento familiar menor. Maya, por otro lado, se quedó cerca. Llamaba todos los domingos exactamente a las 6 de la tarde. Apareció con 3 bolsas de comestibles caros la semana que a nuestra madre le quitaron la vesícula biliar. Lloraba a la orden en los momentos exactos, produciendo ese tipo de llanto suave y trágico que hacía que toda una habitación quisiera dejarlo todo y protegerla. Y durante mucho tiempo, nunca le guardé rencor por ello. No realmente, porque era simplemente quien siempre había sido, y todos habíamos aceptado nuestros roles. Nuestro padre había administrado una ferretería local durante 30 años antes de jubilarse finalmente. Era el tipo de hombre estoico del Medio Oeste que medía el amor y la fiabilidad en presencia física y tareas completadas en lugar de en palabras. Nuestra madre era dueña de una pequeña y luchadora panadería a 3 cuadras de la casa donde crecimos. El pesado y dulce olor a extracto de vainilla y el agudo aroma a granos de café tostado estaban permanentemente impregnados en cada reunión familiar que podía recordar. Las cenas de domingo en su desgastada mesa de roble se desarrollaron de la misma manera durante 20 años. Un pesado asado de carne en el centro. Las noticias locales de la noche silenciadas en el pequeño televisor de fondo. Maya haciendo absolutamente toda la conversación, tejiendo historias elaboradas sobre su semana mientras yo pasaba silenciosamente las guarniciones y solo respondía cuando me hablaban directamente. Y nadie en esa cocina con olor a comida cálida parecía notar que un niño en la habitación se había convertido de alguna manera en parte del mobiliario. Maya tenía un don aterrador que ninguno de mis padres llegó a nombrar en voz alta. Podía entrar en una habitación, leer instantáneamente la temperatura emocional. Descubrir exactamente lo que todos en ella necesitaban oír desesperadamente y decirlo medio segundo antes de que a nadie más se le ocurriera. Solía admirar profundamente eso de ella. Me tomó años de terapia y distancia entender que este mismo don funcionaba igual de bien con personas que merecían algo mejor de ella que con personas que merecían algo peor. Estaba en mi 2º año de la Facultad de Derecho cuando ocurrió la fractura.
Vivía en un pequeño y gélido estudio en Boston con una cafetera barata que perdía violentamente agua hirviendo sobre el mostrador de linóleo cada tercera mañana. Tenía montones de fideos instantáneos en el armario y un enorme tablero de corcho sobre mi apretado escritorio con complejos resúmenes de casos prendidos con alfileres en 3 colores diferentes de tinta. Estaba agotado, estresado y completamente concentrado en sobrevivir a mis clases de daños y contratos. Entonces llegó la llamada telefónica. Era de mi padre en lugar de mi madre, lo que debería haberme dicho inmediatamente que algo andaba terriblemente mal antes de que siquiera dijera una sola palabra. Él nunca me llamaba directamente. No dijo hola. Solo dijo que mi madre se había enterado por Maya de que me habían expulsado. Maya les había dicho, supuestamente con lágrimas en los ojos, que me habían pillado haciendo trampas descaradamente en un examen final de contratos. Que la Facultad de Derecho estaba creando un enorme expediente disciplinario en mi contra y que estaba demasiado avergonzado para decirles la verdad yo mismo. Lo dijo secamente, con la voz desprovista de calidez, como un hombre leyendo un sombrío informe meteorológico que no le gustaba pero que creía por completo. A tu madre no le está sentando bien esto, Julian, dijo. Y recuerdo estar de pie allí, con la cafetera que goteaba siseando detrás de mí, pensando que era increíblemente extraño que comenzara con los sentimientos de mi madre antes de haberme hecho una sola pregunta sobre si algo de esa loca acusación era realmente cierto. Le dije que no era verdad. Le dije que estaba en mi apartamento mirando mis libros de texto. Le dije que podía enviarle por correo electrónico mi expediente académico oficial sellado esa misma noche. Me ofrecía enviar mi clasificación real en clase, que estaba en el 10% superior. Me ofrecía que me enviaran un mensaje directo del registrador de la universidad si quería una prueba de terceros. Él solo suspiró, un sonido pesado y decepcionado, y dijo con la misma voz plana que Maya nunca se inventaría algo así. Dijo que ella había sido la que había estado presente para esta familia durante años, cuidándolos mientras yo los había abandonado por la costa este. Me dijo que tal vez debería pensar seriamente por qué les resultaba tan increíblemente fácil creer lo peor de alguien que ya estaba a medio camino de salir de sus vidas. Debería haber detectado el patrón antes. Honestamente, cuando éramos niños, Maya manejaba la lata de café de metal donde nuestra clase de 5º grado guardaba el dinero de la recaudación de fondos para un muy esperado viaje de primavera a la capital del estado. Lo contaba en voz alta cada viernes por la tarde frente a nuestra maestra, la señora Gabel, mientras el resto de nosotros empacábamos nuestros desordenados escritorios. Cuando a la lata le faltaron $14 una semana cualquiera, Maya no dudó ni una fracción de segundo. Simplemente se cubrió la boca con ambas manos pequeñas, abrió mucho los ojos y dijo con una voz pequeña, húmeda y temblorosa que debía haber contado mal. Sollozó diciendo que había sido tan increíblemente cuidadosa, que no podía creer que esta pesadilla le estuviera sucediendo a ella, de todas las personas, y que se sentía como un fracaso. La señora Gabel cruzó inmediatamente el aula y puso un brazo reconfortante alrededor de los hombros de Maya antes de que nadie más hubiera procesado mentalmente lo que faltaba. Un chico tranquilo llamado Leo, que no había hecho absolutamente nada más que ofrecerse amablemente a contar la lata 2 veces esa misma tarde para ayudar, fue silenciosa y permanentemente reasignado a un trabajo de recaudación de fondos servil diferente por el resto del año. Recuerdo a Leo diciéndome en el recreo, completamente desconcertado y al borde de las lágrimas, que todavía no entendía que había hecho mal. Recordé esa historia específica durante mucho tiempo como una historia sobre Maya siendo extremadamente sensible. Me tomó una década de retrospectiva entenderla como una historia sobre Maya siendo increíblemente rápida. Mi madre dejó de responder completamente a mis llamadas en esa misma semana. Mi padre envió un solo mensaje de texto unos días después. Decía, no vuelvas a contactar a tu madre hasta que estés listo para ser honesto con nosotros y disculparte con tu hermana. Leí ese texto de pie en mi gélida cocina con una olla de agua llegando a un hervor violento detrás de mí. Recuerdo pensar con una extraña y desapegada claridad helada que tenía 2 opciones. Podía pasar mi vida luchando contra esto, o podía simplemente trabajar. Luchar requería personas que estuvieran realmente dispuestas a ser convencidas. Y yo no tenía ninguna de esas. Así que trabajé. Obstinadamente, envié mi expediente académico oficial con marca de agua a la dirección de correo electrónico de mi madre de todos modos. Solo una vez. Instantáneamente recibí una respuesta automática diciendo que la cuenta ya no existía.
Había cambiado completamente su correo electrónico. Comprendí solo años después que esto probablemente se hizo por consejo directo de Maya para facilitar que mi madre mantuviera los límites contra su tóxico y mentiroso hijo. Intenté llamar al celular de mi padre 2 veces más durante el mes siguiente. Ambas llamadas fueron directamente a su buzón de voz. No dejé un mensaje ninguna de las 2 veces porque no podía pensar en ninguna versión de no es verdad que no me hubiera fallado por completo una vez. Mis manos temblaban violentamente la segunda vez que colgué el teléfono. Era un temblor físico, real e incontrolable, que tuve que esperar sentado en el borde de mi colchón barato durante 20 minutos antes de poder siquiera volver a tomar mis materiales de estudio. La registradora de mi facultad de Derecho, una mujer increíblemente amable y de voz suave llamada Evelyn, que me había ayudado a resolver un enorme embrollo de ayuda financiera el año anterior, notó mi angustia. Se ofreció una vez a llamar a mis padres directamente desde la línea de su oficina y confirmar mi excelente expediente académico ella misma. Recuerdo estar de pie en el umbral de su puerta, agarrando mi mochila, y rechazar su generosa oferta. Una parte obstinada, profundamente herida y sangrante de mí había decidido que si la verdad necesitaba a un tercero para ser creída por mis propios padres, entonces no estaba siendo creída en absoluto. Pienso en esa decisión específica más que en casi cualquier otra que tomé ese año. Todavía no sé si fue orgullo tonto, autoprotección necesaria, o si para entonces quedaba mucha diferencia entre los dos. Ese primer día de Acción de Gracias solo fue desgarrador. Comí un sándwich club de pavo seco de pie en el pegajoso mostrador de un restaurante de neón brillante a 3 cuadras de mi apartamento. No podía soportar la idea de sentarme en un reservado solo, viendo a familias felices e intactas reír a través del cristal esmerilado. Me dije a mí mismo durante todo ese primer año que la situación eventualmente se calmaría. Me convencí de que en el momento en que alguien llamara a la escuela y pidiera los registros, la ilusión se haría añicos. Nadie llamó nunca a la escuela. Es algo profundamente extraño y aislante aprender a los 22 años que la verdad no se defiende a sí misma automáticamente. Alguien tiene que querer verificar, y mi familia no quería. 5 años después del sofocante silencio, hice un último y desesperado intento de conexión, y es en el que todavía pienso más. Un primo por parte de mi madre se casó en un gran y ostentoso salón de banquetes a 2 pueblos de donde vivían mis padres. Había luces cálidas de guirnalda, una pista de baile de roble pulido alquilada y una banda en vivo tocando canciones cursis que reconocía a medias de las bodas de la infancia. Me enteré de la boda de segunda mano a través de un amigo mutuo de la universidad que se había casado con alguien de ese lado de la familia y asumió, con bastante razón, que ya me habían invitado. No lo estaba. Fui de todos modos. Conduje durante 2 horas diciéndome todo el camino que me quedaría en la parte de atrás, cerca del guardarropa. Me dije que verlos desde la distancia sería suficiente, que no estaba allí para hacer una escena dramática, solo para existir brevemente en la misma habitación que mis propios padres durante 10 minutos después de 5 años de no existir para ellos en absoluto. Vi a mi padre primero. Llevaba un traje azul marino oscuro que reconocí al instante de todas las festividades importantes de mi infancia, riendo cálidamente de un chiste que alguien hizo cerca de la barra libre. Mi madre estaba sentada en una mesa decorada cerca del frente. Durante un largo y agónico segundo, sus ojos recorrieron casualmente la concurrida habitación y se posaron directamente en mí. Vi cómo su cerebro registraba exactamente quién era yo. Vi el destello de reconocimiento, y luego la vi apartar la mirada deliberadamente. No parecía enojada, ni triste, ni sorprendida. Apartó la mirada de la misma manera que apartas la mirada de un mueble que ya has decidido que no quieres comprar. La forma en que apartas la mirada de algo que simplemente no está allí. Mi pecho se oprimió increíblemente de una manera que no había sentido desde ese primer año de la Facultad de Derecho. Me quedé junto a las pesadas puertas de salida durante quizás 4 minutos agónicos, con las manos heladas, esperando que alguno de ellos cruzara la habitación, esperando un gesto, un movimiento, cualquier cosa. Cuando ninguno de los dos lo hizo, me di la vuelta, empujé las puertas y me fui antes de que comenzara el brindis del padrino. Conduje las 2 horas de regreso a Boston en la oscuridad total sin encender la radio ni una vez. El silencio en el coche era ensordecedor. Nunca lo intenté de nuevo después de esa noche. Aprendí de forma brutal que en algunas puertas solo puedes llamar con la fuerza que la persona al otro lado está dispuesta a escuchar. Terminé en la cima absoluta de mi cohorte.
Crucé un escenario masivo con una toga negra alquilada sin absolutamente nadie en la extensa audiencia con quien estuviera emparentado. Fue un hecho flagrante que noté mucho más agudamente de lo que me permití mostrar en la concurrida recepción posterior. Pasé la tarde manteniendo conversaciones triviales y huecas con los padres de otros estudiantes sobre una familia que no me molesté en corregir. Inmediatamente conseguí una prestigiosa pasantía de 2 años bajo el juez Marcus Thorne. Era un hombre aterradoramente brillante que había pasado 34 años en el Tribunal Federal para cuando me senté frente a él en mi entrevista inicial. Era un hombre que leía agresivamente los escritos legales con un bolígrafo rojo apretado firmemente entre los dientes. Y una vez me dijo que la ley era la única familia en el mundo que nunca te pedía que mintieras por ella. Durante mi primer mes como pasante, me preguntó por qué nadie llamaba nunca al despacho en mi cumpleaños. Había notado agudamente que nunca me tomaba el día libre como lo hacían los otros jóvenes pasantes para celebrar. Le dije, con mucho cuidado y precisión, que mi familia y yo no éramos cercanos. Era cierto en el sentido más seco y técnico que una frase puede serlo. Él no insistió. Los jueces que se han sentado en el estrado durante 3 décadas desarrollan un instinto muy específico e infalible para saber qué puertas emocionales están realmente cerradas con llave desde adentro y cuáles solo lo parecen. Pareció decidir correctamente que la mía era del primer tipo. Hubo una noche específica, cerca de la medianoche, cuando ambos estábamos agotados, terminando un complejo memorando judicial sobre un caso de impuestos corporativos que no tenía absolutamente nada que ver con ninguno de nosotros personalmente. De repente, dejó su bolígrafo rojo sobre el escritorio de caoba, me miró por encima de sus gafas y me preguntó de la nada si tenía a alguien esperándome en casa. En ese preciso momento estuve más cerca que nunca, antes o después, de derrumbarme por completo y contarle toda la patética historia, la mentira, el silencio, los correos electrónicos borrados, la década de ser un fantasma. Llegué a abrir la boca antes de decidir una vez más que la verdad necesitaba pertenecerme solo a mí un poco más antes de entregársela a nadie más, incluso a alguien tan seguro y respetado como Marcus Thorne. Solo sonreí cansadamente y le dije que estaba perfectamente bien solo. Me miró un instante de más, de la manera exacta en que lo hacen las personas perceptivas cuando saben absolutamente que les están dando una versión muy editada de la realidad. Y luego, amablemente, lo dejó pasar. Nunca le conté un solo detalle sobre mi familia más allá de eso. Le dejé asumir lo que todo el mundo asume sobre un joven pasante ambicioso sin familia visible en la graduación, que simplemente no tenía mucha. Y dejé que esa fácil suposición hiciera el trabajo pesado que la verdad ya no podía hacer. Aprobé el examen de la abogacía con la puntuación más alta de mi cohorte estatal ese año. Enmarqué con orgullo el certificado en caoba gruesa, lo colgué en la pared de mi oficina y no le envié a nadie una foto de ello. Me convertí en fiscal adjunto, trabajando agotadoras semanas de 60 horas. Luego, me convertí en fiscal principal, luego en abogado de apelaciones, argumentando con confianza casos constitucionales complejos que solía leer solo en pesados libros de casos con lomos agrietados. Durante los primeros 3 años, envié obstinadamente tarjetas de cumpleaños a mis padres. Era un hábito patético que mantuve incluso después de que el silencio ensordecedor lo hiciera sentir un poco loco. Solo una tarjeta estándar por correo sin una dirección de remitente que hubieran respetado de todos modos. Y luego, silenciosamente, dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo el año en que ninguna de las 3 anteriores había sido reconocida de ninguna manera. Construí agresivamente una vida que no pedía su permiso para ser buena. Me dije a mí mismo que el trabajo, el respeto de mis colegas y la búsqueda de la justicia eran suficientes. Algunas semanas, incluso lo era. Una colega principal en la fiscalía, una mujer aguda y empática llamada Sara, que había trabajado estrechamente a mi lado durante 4 años para entonces, me preguntó una vez, mientras tomábamos un café rancio en la sala de descanso, si era cercano a mi familia. Lo preguntó de la manera casual y desenfadada en que la gente pregunta cuando en realidad solo están teniendo una conversación educada entre audiencias agotadoras. Le dije que no hablábamos mucho y mantuve deliberadamente mis ojos pegados al grueso expediente que tenía en mis manos. Ella asintió lentamente, leyó mi lenguaje corporal y dejó caer el tema de la manera en que la mayoría de la gente educada lo hacía una vez que registraban exactamente el poco espacio que dejaba en la frase. Me volví increíblemente bueno durante esos largos años en dejar exactamente ese espacio y absolutamente nada más. Suficiente verdad para terminar la pregunta inquisitiva,
pero ni de lejos suficiente para invitar a una peligrosa pregunta de seguimiento. 6 años después de practicar la abogacía al más alto nivel, la oficina del gobernador me llamó por una vacante judicial repentina en el Tribunal del Condado. El proceso de investigación fue brutal y tomó 4 meses agónicos. Hubo profundas divulgaciones financieras, una rigurosa revisión de mi estatus en el colegio de abogados y un intimidante panel en persona con 3 jueces en funciones. Luego vino el Consejo de Nombramientos Judiciales del Gobernador, dirigido por un hombre meticuloso y aterrador llamado Thomas Vance, que leyó mi masivo expediente como si estuviera buscando activamente la pequeña grieta que hundiría toda la nominación. Encontró una. No era la verdad. Era un rumor, un vago susurro de segunda mano que algún investigador exhaustivo había recogido de un antiguo conocido de la Facultad de Derecho que aparentemente había oído años atrás que había dejado la universidad bajo una oscura nube de deshonestidad académica. Vance me llamó de nuevo a su oficina para una segunda reunión sobre el tema, esta vez completamente a solas. Sin panel, solo una gruesa carpeta de Manila y 2 tazas de terrible café de máquina expendedora que ninguno de los dos tocó. Leyó la fea acusación en voz alta, su voz plana y sin adornos, de la manera exacta en que más tarde aprendería a leer cargos criminales en un registro público yo mismo. Me miró directamente a los ojos y me preguntó si había algo de verdad en ello. No discutí. Simplemente abrí mi maletín con calma y le entregué el mismo expediente sellado, la misma carta del registrador y el mismo rastro de papel impecable que nadie en mi propia familia había pedido ver nunca. Se puso sus gafas de lectura y lo leyó en absoluto silencio durante 2 largos y agónicos minutos. Luego se quitó las gafas, asintió una vez y dijo, «Esto es lo último que necesitaremos discutir sobre este tema». Nunca lo volvió a mencionar. Fue la audiencia más completa, respetuosa y justa que esa mentira específica había recibido jamás. Y vino de un completo extraño que no me debía absolutamente nada. Juré oficialmente el cargo a los 35 años en una hermosa sala de audiencias con paneles de madera con quizás 40 sillas plegables instaladas para familiares y amigos de los nombrados. Recuerdo estar allí de pie con mi nueva toga negra, contando sin querer exactamente cuántas de esas sillas estaban completamente vacías en el lado donde se habría sentado una familia amorosa. Evelyn, mi registradora de la Facultad de Derecho, vino. El juez Torne también vino, ya completamente retirado, caminando lentamente con un bastón con punta de plata que obstinadamente pretendía no necesitar. Hizo un brindis corto e increíblemente seco sobre cómo la ley recompensa la paciencia mucho más que el talento en bruto. En ese momento, lo tomé como un gran cumplido sobre mi carrera legal y solo años después comprendí que podría haberlo dicho en un sentido mucho más amplio. Nadie de mi familia vino porque nadie de mi familia sabía que había algo a lo que venir. Estreché 40 manos esa tarde, acepté las felicitaciones y conduje a casa a un apartamento impecablemente limpio y silencioso sin nadie en él a quien contárselo. 10 años de silencio total. Me dije a mí mismo, sentado en el estrado, que finalmente había hecho las paces con ello. Era la paz específica y altamente estructurada de un hombre que simplemente ha dejado de revisar una herida profunda para ver si ha sanado, porque el acto de revisar es su propio tipo específico de dolor. No sabía, sentado en mi despacho la mayoría de las mañanas con mi café solo y mi pesada lista de casos, que todo eso estaba a punto de aterrizar violentamente de nuevo en mi sala de audiencias llevando un número de acusado federal. Actualización 1. El expediente del caso había llegado a través de la rotación aleatoria normal por computadora 2 semanas antes. Fue asignado por la oficina del secretario de la misma manera que se asigna cada caso. No había ninguna bandera roja, ninguna marca de advertencia, absolutamente nada en nuestro sofisticado sistema de comprobación de conflictos para detectarlo. ¿Por qué? Porque Maya se había casado hacía 9 años y había tomado con orgullo el apellido de su esposo. El sistema judicial comprueba nombres, no historias familiares profundamente enterradas. Ni siquiera sabía ese detalle específico esa mañana en mi despacho. Solo sabía que una acusada llamada Maya Sterling estaba programada para una lectura de cargos federal a las 9:15 de la mañana y que tenía aproximadamente 90 minutos para decidir exactamente qué tipo de hombre iba a ser al respecto. La organización sin fines de lucro que ella defraudó se llamaba Oak Ridge Youth Alliance, una pequeña organización con fondos insuficientes que dirigía programas extraescolares vitales en 3 condados de bajos ingresos. Maya había trabajado allí durante 8 años como su directora financiera.
Había estado allí el tiempo suficiente para convertirse en la única persona en la que todos confiaban implícitamente para aprobar facturas masivas de proveedores sin un segundo par de ojos. La fiscal federal adjunta, Chloe Hastings, una mujer brillante con 11 años de experiencia procesando complejos casos de cuello blanco y corrupción pública, había construido meticulosamente el caso a partir de un soplo anónimo a la Junta sobre un proveedor que nadie podía localizar en su dirección física indicada. A partir de ahí, la investigación fue despiadadamente metódica. Se solicitaron agresivamente los registros bancarios bajo una orden del gran jurado. Se rastreó una sofisticada empresa fantasma hasta un apartado de correos remoto que Maya había abierto con una versión ligeramente mal escrita de su propio apellido de soltera. Las masivas transferencias de dinero se desglosaron en cantidades más pequeñas, justo por debajo del umbral de $10,000 que habría activado una revisión automática de cumplimiento bancario. El contador forense principal del gobierno, un hombre llamado Martín Ayes, que había pasado 19 años auditando casos de fraude en organizaciones sin fines de lucro y municipales, había construido la conciliación financiera de la misma manera paciente y aterradora que lo hace cualquier buen contador forense. Sacó 4 años de los masivos libros de desembolsos de la organización, cotejó meticulosamente cada factura señalada con un registro de proveedores del Estado y encontró una y otra vez un número de licencia comercial falso que no conducía a absolutamente nada. Su informe final tenía 65 densas páginas y establecía una cadena de custodia irrompible y limpia de cada documento falsificado. Era el tipo exacto de rastro de papel impecable que un abogado defensor puede intentar socavar desesperadamente, pero que nunca puede romper realmente. 9 cargos de fraude electrónico, un cargo de malversación de fondos. Según los informes, el presidente de la Junta de Oak Ridge lloró abiertamente mientras leía el resumen financiero en voz alta en una reunión de emergencia. Ese último detalle estaba según una línea específica en el memorando de acusación del gobierno que no tenía absolutamente nada que ver con la letra rígida de la ley y todo que ver con por qué todo esto importaba profundamente en primer lugar. Me senté con el enorme expediente abierto frente a mí durante mucho más tiempo del que realmente necesitaba, mucho más allá del punto en que volver a leerlo era intelectualmente útil. Lo estaba haciendo porque una parte irracional y desesperada de mi cerebro todavía esperaba que la segunda lectura produjera mágicamente un nombre diferente. No lo hizo. Exactamente a las 8:50 de la mañana, levanté mi teléfono y llamé al juez presidente David Carmichael. Era un hombre con 26 años en el tribunal estatal y la única persona por la que cualquier recusación formal en nuestro juzgado tenía que pasar. Le dije, sin mucho preámbulo ni emoción, que la acusada programada para mi lista de casos de las 9:15 de la mañana era mi hermana distanciada y que tenía la intención de recusarme en el registro permanente en el momento exacto en que se llamara el caso. Carmichael se quedó completamente en silencio por un largo segundo al otro lado de la línea. No estaba desaprobando. Simplemente estaba haciendo el mismo cálculo mental rápido que yo ya había hecho. Julian, dijo lentamente. ¿Podrías entregar este expediente ahora mismo? Silenciosamente, antes de que alguien en el grupo de prensa vea tu nombre adjunto a él. Nadie fuera de esta oficina específica necesitaría saber por qué te apartaste. Le dije que ya había pensado en eso. Y lo había hecho, durante unos 4 segundos agónicos, de pie junto a la gran ventana de mi despacho con el pesado expediente en la mano, mirando la ciudad de abajo. Había deseado intensamente, en alguna parte increíblemente vieja, sin reparar y sangrante de mí mismo, ser finalmente la única persona en la habitación que sabía toda la verdad absoluta y podía decirlo en voz alta. Habría sido tan increíblemente fácil simplemente transferirlo. Nadie lo habría descubierto jamás. Y esa era exactamente la razón por la que no podía hacerlo. Le dije a Carmichael que quería que constara en el registro oficial. Lo quería en un tribunal abierto donde realmente significaría algo profundo en lugar de ser solo otro secreto protegiéndome. Él buscó el canon judicial en la pantalla de su propia computadora mientras hablábamos. Me leyó la sección relevante casi con delicadeza, como si sospechara profundamente que ya la tenía completamente memorizada y solo necesitaba desesperadamente oírla en la voz de otra persona para anclarme. Dijo que mi elección era el camino mucho más difícil, pero que la respetaba profundamente. También dijo que tendría el enlace de medios del juzgado listo por si acaso el agresivo grupo de prensa se enteraba del apellido familiar antes de que yo tuviera la oportunidad de decirlo yo mismo. No había dormido bien la noche anterior. Completamente sin relación con esto.
Me había levantado a las 5:15 am, preparé una cafetera de café que no terminé y me quedé de pie en el mostrador de mi propia cocina, uno de mármol mucho más bonito que la instalación del estudio que goteaba de la Facultad de Derecho. Pero con el mismo hábito nervioso de beberlo tibio y muy distraído. Había conducido hasta el juzgado tomando el camino largo, pasando a propósito por el mismo restaurante de neón donde había comido ese primer sándwich solitario de Acción de Gracias una década atrás. Era una ruta que generalmente evitaba sin admitirme del todo por qué. Me había sentado en el oscuro estacionamiento durante 4 minutos completos con el motor completamente apagado antes de poder obligarme a entrar en el edificio. A las 9:10 de la mañana, mi asistente legal llamó suavemente a la puerta para decir que la sala de audiencias estaba completamente llena. Lo que se suponía que era una lista de casos tranquila de martes se había convertido de repente en una mucho más concurrida porque un corresponsal del periódico local había estado presente en una audiencia de fianza no relacionada anteriormente. Según el alguacil, el periodista ya había comenzado a preguntar agresivamente sobre el caso Sterling en el momento exacto en que se publicó la lista de casos de la mañana en el tablón. Tenía mucho menos margen de lo que había planeado originalmente. O lo hacía constar en el registro en los próximos 5 minutos o era un titular masivo que daba la noticia antes que yo, seguido de una moción de la defensa cuestionando si había intentado maliciosamente quedarme en silencio en un caso que nunca debería haber tocado legalmente. Me paré frente al pequeño espejo de cuerpo entero junto al armario de mi despacho exactamente el tiempo que me tomó enderezar mi pesada toga negra y ni un segundo más. Mirarme en el espejo durante un tiempo real se sentía como una indulgencia emocional para la que no tenía 90 segundos de sobra. Mi garganta estaba increíblemente apretada caminando por el pasillo trasero hacia el estrado. Mi pulso hacía algo errático que podía sentir físicamente latiendo en mis oídos. Era un golpeteo rápido y sordo que no tenía absolutamente nada que ver con los nervios por la ley en sí. Conocía la ley aquí completamente de memoria. Sabía exactamente lo que el canon judicial requería rígidamente, y sabía exactamente cómo expresarlo de manera limpia y profesional. Era la otra parte, la parte profundamente personal sin citación legal, la que tenía mis manos heladas a pesar de la pesada lana de la toga. 2 décadas enteras sin saber cómo iría esta confrontación, y estaba a punto de descubrirlo frente a 40 extraños y un periodista hambriento con una libreta. Mis manos, notablemente, todavía no temblaban. Era una extraña y muy específica firmeza. La noté de la misma manera que notas un cambio repentino en el clima. Era una observación fáctica sobre el momento en lugar de un sentimiento en el que realmente tuviera el espacio emocional para sentarme. Actualización 2. Cuando salí por las pesadas puertas de roble y subí al estrado elevado, la sala de audiencias hizo su habitual barullo caótico. Los abogados se pusieron de pie de inmediato. Gruesos montones de papel crujieron ruidosamente, y el alguacil llamó enérgicamente al orden a la gran sala. La galería de madera estaba mucho más llena de lo que una lista de casos de martes por la mañana suele atraer. Había una amplia dispersión de familias ansiosas esperando otros asuntos menores. Un joven con una credencial de prensa laminada prendida en el bolsillo de su chaqueta de pana ocupaba un asiento de pasillo privilegiado, con su libreta ya abierta sobre la rodilla y el bolígrafo en ristre. Maya entró por las puertas laterales junto a su caro abogado. Se estaba ajustando meticulosamente su blazer a medida, luciendo completamente compuesta, casi aburrida. Era la misma actuación impecable que probablemente le había dado a nuestros crédulos padres 100 veces en 100 mesas de cocina. Su barbilla estaba perfectamente nivelada, sus hombros echados hacia atrás. Era una mujer que claramente había pasado toda una vida ensayando parecer imperturbable y se había vuelto lo suficientemente buena en ello como para engañar a casi cualquier habitación en la que entrara. Su abogado defensor era un hombre llamado Liam Croft. Tenía 16 años en la defensa de cuello blanco de alto riesgo. Y me tomó un segundo agónico más de lo que debería haber tardado en reconocer su rostro porque la última vez que había visto a Liam Croft, ambos teníamos 24 años. Había sido el tipo exacto en la Facultad de Derecho que había oído el vicioso rumor de trampas de segunda mano, y cobardemente, había dejado de invitarme a su prestigioso grupo de estudio en lugar de ser un hombre y preguntarme al respecto él mismo. Liam hojeaba casualmente su propio grueso expediente mientras caminaba hacia la mesa de la defensa, sin levantar aún la vista hacia el estrado. Me senté perfectamente quieto y observé cómo llegaba el momento casi en cámara lenta.
Sus ojos finalmente se levantaron de los papeles mecanografiados, encontrando automáticamente el estrado del juez por hábito arraigado, como lo hace cualquier abogado experimentado. Y luego sus ojos se quedaron allí medio segundo de más. Me senté allí, envuelto en negro, y vi como una década de certeza tranquila, cómoda y arrogante se reorganizaba por completo detrás de sus ojos en tiempo real. Es algo profundo presenciar el momento exacto en que un hombre se da cuenta de que pasó 10 años creyendo una historia devastadora que nunca se molestó en verificar. Entonces Maya finalmente levantó la vista. Vi cómo el color se drenaba por completo de su rostro. De la misma manera que el agua se drena violentamente de una bañera cuando se quita el tapón. Fue rápido al principio, y luego, al final, sucedió todo de una vez. Su máscara prístina y practicada se hizo añicos por completo. Liam se inclinó y le susurró desesperadamente algo frenético al oído. Maya no le respondió. Simplemente negó con la cabeza ligeramente, con los ojos muy abiertos de terror absoluto, todavía mirándome como si esperara desesperadamente que la habitación física se corrigiera mágicamente, como si esperara que alguien interviniera y explicara el horrible error. El secretario del tribunal se puso de pie y leyó el caso en voz alta. El pueblo contra Maya Sterling, preside el honorable juez Julian Vance. Ella de hecho articuló mi primer nombre mientras resonaba en la gran sala como si todavía no pudiera comprender la realidad. Señora Sterling, dije, inclinándome hacia el micrófono, manteniendo mi voz exactamente tan plana, aburrida y protocolaria como lo haría con cualquier otro acusado al azar un martes. Por favor, póngase de pie para la lectura de cargos. Sus manos temblaban violentamente cuando finalmente logró ponerse de pie. Las mías no. Leí los graves cargos en el registro permanente. 9 cargos de fraude electrónico, un cargo de malversación de fondos. Leí la firme solicitud del gobierno federal de que se estableciera una fianza alta dado su perfil específico de riesgo de fuga. Recité cada palabra con la misma cadencia monótona y uniforme que usaba para cada lectura de cargos. Lo hice porque la alternativa era dejar que mi voz hiciera algo emocional que nunca podría retractar una vez que el taquígrafo judicial lo tuviera permanentemente mecanografiado en la transcripción pública. He leído cargos terribles en el registro cientos de veces en mi carrera. Nunca antes había tenido que decidir consciente y dolorosamente, frase por agónica frase, no dejar que se mostrara ni una onza de emoción. Luego, antes de que Liam Croft pudiera siquiera dar un paso hacia el podio de madera para declararse, miré directamente al taquígrafo judicial y declaré firmemente para el registro, me recuso de este caso con efecto inmediato debido a una relación familiar directa con la acusada. Lo dije de la misma manera que leerías cualquier otra línea mundana de una lista de casos impresa. No hubo absolutamente ninguna inflexión, ningún contacto visual dramático con Maya. Mantuve el silencio en la sala un instante más de lo necesario. Decir esas palabras exactas significaba admitir en un tribunal público abierto, en el mismo condado donde aún vivían mis padres, que Maya Sterling, la acusada de fraude, era mi hermana, y que yo, el juez federal que presidía, era el mismo hermano del que ella había dicho con orgullo a todos que era un desertor desgraciado y patético una década atrás. El juez presidente Carmichael tenía un juez de reemplazo físicamente en el edificio en menos de 20 minutos. Maya fue liberada esa misma tarde con una fianza de $50,000 con una estricta restricción de viaje y un pasaporte entregado, lo cual era completamente estándar para la gravedad de los cargos. Nada de eso sucedió frente a mí. Ya había firmado la orden oficial de recusación y había regresado tranquilamente a mi despacho para cuando ocurrió todo. Me crucé con la fiscal Chloe Hastings en el concurrido pasillo de regreso. Estaba reuniendo rápidamente sus propios gruesos expedientes para la audiencia reasignada. Se detuvo el tiempo suficiente para mirarme a los ojos y decir que pensaba que lo había manejado de la manera correcta. Dijo que fue limpio, perfectamente registrado, sin ningún teatro innecesario. Mencionó casualmente que había visto a jueces mayores en conflictos mucho menores que intentar pasar un caso de lado sin tener nunca las agallas de decir por qué. No fue cálido, exactamente. Fue el respeto específico y raro que un profesional endurecido le da a otro por hacerlo mucho más difícil y completamente transparente cuando lo más fácil y cobarde estaba ahí mismo para tomarlo. La historia apareció en el periódico local 2 días después. Eran 3 párrafos concisos en la sección del condado, detallando principalmente la mecánica del fraude a la organización sin fines de lucro. Había exactamente una frase al final,
señalando que el juez originalmente asignado al caso de alto perfil se había recusado inmediatamente, citando una relación familiar directa con la acusada. No hubo más detalles sensacionalistas porque había pedido estrictamente a la oficina del secretario que no le diera absolutamente nada más al periodista hambriento, y Carmichael lo había respaldado enérgicamente sin que se lo pidieran 2 veces. Carmichael también confirmó en el registro, cuando ese mismo periodista llamó directamente a su oficina buscando drama, que la recusación se había manejado perfectamente según las reglas y el caso se había reasignado esa misma mañana. Fue un hecho que la propia oficina de Chloe Hastings repitió casi palabra por palabra cuando se le preguntó agresivamente si el cronograma de la fiscalía se había visto afectado de alguna manera. No lo había sido. El peso masivo del caso federal avanzó exactamente como lo habría hecho con cualquier otro acusado, lo cual era, al final, el objetivo de ponerse de pie en un tribunal abierto y decir las palabras en voz alta en lugar de encontrar una forma más silenciosa de evitarlas. Fue suficiente. 3 párrafos cortos en un periódico local fueron suficientes para que mi madre finalmente lo encontrara o para que algún vecino chismoso se lo enviara, porque llamó a mi teléfono celular por primera vez en 10 años. La noche siguiente. Era un número de teléfono que todavía tenía guardado, completamente sin cambios, durante toda la década. Respondí al tercer timbre. No se disculpó. No dijo hola. Solo preguntó en voz baja, su voz mucho más pequeña y frágil de lo que la recordaba. Más vieja, también. De la manera específica y desgarradora en que 10 años duros le hacen a una voz que no has oído en tanto tiempo. ¿Es verdad, Julian?, preguntó, conteniendo la respiración. Todo. Me quedé junto a la ventana de mi cocina mirando las luces de la ciudad. ¿Qué parte? Pregunté, mi voz aterradoramente tranquila. ¿La parte en la que nunca me expulsaron de la Facultad de Derecho y me convertí en juez? ¿O la parte en la que tu hija adorada robó $450.000 de una organización benéfica para niños? No tuvo respuesta para ninguna de las dos. Solo lloró suavemente en el auricular, el mismo llanto suave y trágico que solía hacer Maya. Pero esta vez, no me hizo querer protegerla. Colgué el teléfono. Liam Croft llamó él mismo a la línea directa de mi despacho una semana después. Llamó por un asunto menor que no tenía absolutamente nada que ver con el caso de Maya. Era una pregunta de programación estándar sobre un archivo corporativo no relacionado. Algo sobre un plazo de descubrimiento que a ninguno de los dos nos importaba particularmente. Y al final de la llamada, casi como una ocurrencia tardía y pesada, su voz abandonando por completo su habitual registro de confianza en la sala del tribunal, dijo que lo sentía profundamente, por si servía de algo. Admitió que nunca había levantado el teléfono y me había preguntado directamente, en lugar de dejar que la fea historia cobrara sentido por sí misma en su cabeza. Dijo que lo había pensado mucho desde la lectura de cargos. Le había dado vueltas en su mente de la misma manera que le das vueltas a cualquier suposición masiva que te avergüenza profundamente descubrir que nunca fue verificada. De la misma manera exacta en que imagino que una vez le dio vueltas a un correo electrónico de invitación a un grupo de estudio que cobardemente decidió no enviar nunca. Le dije que había pasado mucho tiempo. Lo mantuve profesional. No le dije que habían sido necesarios 10 años completos y una acusación federal masiva por fraude electrónico para que alguien en mi vida finalmente hiciera esa matemática básica en voz alta. Maya finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. 18 meses en una prisión federal, restitución financiera total a la Oak Ridge Youth Alliance, las pesadas condiciones estándar. No estuve en la sala del tribunal para su sentencia, y no necesitaba estarlo en absoluto. Ya había obtenido de una audiencia de lectura de cargos de 192 segundos lo que 10 años agónicos de silencio nunca habían logrado darme. La verdad por fin estaba en un lugar donde todos en la sala podían verla claramente.